nos la lee para nosotros. ¿Se escucha? Ok. Lectura. Ruth 4, del 1 al 22. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó, pero Booz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de lo que he comprado a Noemí, toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Éfrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamará Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram el padre de Aminadab. Aminadab el padre de Naasón. Naasón el padre de Salmón. Salmón el padre de Booz. Booz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí. E Isaí el padre de David. Esta es palabra de Dios. Demos gracias al Señor. Gracias, Mireya. Vamos a disponernos entonces ahora a escuchar la exhortación de la palabra y bueno, hermano Harold, que el Señor te bendiga y te llene de su Espíritu Santo. Muchas gracias, David. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos están acompañando por Zoom, los que están también conectados por Facebook. Nos vemos nuevamente y estamos hoy día terminando esta serie de sermones titulado El Kised de Dios. Una
serie de sermones bastante desafiante. Si es que no lo han visto, los invito primero que todo a leer el libro de Ruth. Es cortito, tiempo atrás tuvimos el desafío de leerlo. Y también los invito a que puedan entrar a Facebook, ahí están los cultos, también en nuestra página web están los sermones grabados y pueden ponerse al día. Hoy día ya estamos terminando esta serie y también los que están fuera de Punta Arenas hoy día también están terminando las vacaciones de invierno. Bueno, nosotros acá en Magallanes tenemos la fortuna de tener una semanita más, pero sin duda todos ya estamos comenzando a preparar el segundo semestre de 2021. Quizás para algunos esto vendría a ser como el cuarto round de la pandemia, una cosa así. Quizás un tiempo así un poco más largo. Porque quizás este tiempo ha sido complejo para nosotros como chilenos de manera especial, porque a nosotros se nos empezó a poner compleja la situación en octubre del 2019 con el tema del estallido social. Quizás esto se ha traducido en que tú estás teniendo algún tipo de problema económico que no te ha podido reponer, quizás perdiste tu empleo, quizás tenías una empresa que quebró, quizás quedaste con una deuda espantosa la cual no te has podido reponer. Quizás es uno de los cientos de pymes de nuestro país que sus negocios fueron siniestrados o quemados en el 2019. Durante esta pandemia, sin duda, muchos perdimos seres queridos. Y si miramos en lo panorámico, no estamos viviendo los mejores tiempos como país, eh, ni tampoco como planeta. ¿Será esto acaso una evidencia de la ausencia de Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Sabes qué? Noemí y Ruth probablemente tuvieron que haberse preguntado estas mismas cosas. Recordemos que el libro de Ruth se sitúa históricamente en el periodo de los jueces, que fue una época bastante oscura. El libro parte diciendo que hubo hambre en Israel, en Ruth 1:1. Y el libro de jueces dice que en ese tiempo cada uno hacía lo que mejor le parecía. Fue una época de decadencia en lo espiritual. La gente se olvidó de Dios y siguieron la tendencia que muchos habían tenido incluso en el pasado. Despreciaron que ellos como Israel eran el tesoro especial de Dios y se fueron a tierras enemigas incluso, como los moabitas. Recordemos que Ruth era moabita. Se casaron con mujeres moabitas y adoraron a los dioses de los moabitas. Fíjate lo que dice muchos años antes el libro de Números. Esto ya los judíos lo sabían y aún así no lo tomaron en consideración. Números 25 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, el aire del Señor se encendió contra ellos. A pesar de este conocimiento, los judíos igual se fueron con los moabitas, entre ellos el esposo de Noemí. Y dentro de este duro contexto sociopolítico, que quizás nos suena un poco parecido con toda la realidad que estamos viviendo como país y que estamos viviendo en general en Latinoamérica, súmale a que ella perdió a su esposo y luego perdió a sus hijos. Noemí queda completamente sola y, siendo honesto, nos cuesta mucho poder ponernos en el lugar y poder dimensionar el dolor de esa mujer. La desesperanza de esa mujer, sumando que en aquella época una mujer sin esposo y sin hijos quedaba completamente a la deriva, sin posibilidad de poder levantarse ni económica ni socialmente. Y dentro de este contexto nace la historia de Ruth, que hemos estado estudiando durante todas estas semanas. Hoy día vamos a ver el último capítulo, donde podemos ver cómo una historia que comienza sumamente oscura, sin esperanza, en realidad vemos que es parte del plan de Dios y parte donde podemos conocer este Kesed de Dios, que no es otra cosa que la fidelidad de Dios. Por eso, al sermón de hoy, a este último sermón de Ruth, tiene como título a la espera del gran Redentor. Hoy día vamos a hablar de este pariente Redentor. Y vamos a orar para que Dios nos hable y podamos conocer quién es este gran Redentor. Oremos. Señor, te damos gracias porque incluso en estos momentos de incertidumbre social, que sin duda muchas familias nos ha afectado,
podemos aferrarnos a ti y podemos ver que tú conoces el corazón del hombre y que tú no estás ausente de la historia del hombre y tú estás hoy con nosotros hablándonos por medio de tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y podamos recibir esta palabra para ser cada día más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Ruth capítulo 4. A la espera del gran Redentor. Va a ser nuestro tema esencial. Esto te invito a que tengas tu Biblia abierta en el teléfono, en el computador, en papel, donde sea que esté. Si tienes en papel o en hebreo, yo creo que va a ser un poco más complejo, así que como te quede más práctico. Y lo primero que vamos a ver en estos primeros 8 versículos del pasaje es a la espera de un Redentor. ¿Cuál es este famoso Redentor que ya el pastor Álvaro Leighton nos estuvo hablando de esto la semana pasada? Pero ¿en qué quedamos? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el rol, el papel de este Redentor? Abre tu Biblia. Recordemos entonces que Noemí, como su nuera Ruth, estaban a la deriva, completamente desprotegidas, a la espera de este pariente Redentor. Ahí quedamos la semana pasada, más o menos ya veíamos para dónde va esto, porque sabemos que si que no llegaba este pariente Redentor, estaban destinadas a vivir en la miseria, vivir con un trabajo sumamente duro que era las sobras de la cosecha, sufriendo un desprecio social muy fuerte y un maltrato de esta sociedad machista. Y aquí es donde me quiero detener un par de segunditos y salirme bruscamente del pasaje para hacerles una invitación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces, cuando saben que soy cristiano, o que intento demostrar que soy cristiano, me han dicho, oye, pero ¿sabes que tu Dios es misógino? Esa palabra se ocupa mucho hoy día. Porque me dicen, tu Dios es un Dios que odia a las mujeres y las expone a prácticas terribles. Bueno, esto es una invitación entonces para que veamos este exquisite de Dios, donde podamos ver la fidelidad de Dios, cuán fiel es Dios y cómo se preocupa de las mujeres en un contexto sumamente machista. No existe ninguna otra religión como la que vemos en la Biblia que se preocupa tanto de las mujeres como lo hace nuestro Dios. Recordemos también, por favor con altura de mira, que hoy gran parte del planeta vive bajo leyes que son extremadamente machistas y la mujer lamentablemente no tiene un valor. La mujer es despreciada. Pero la Biblia nos muestra y nos invita a un destino muy distinto. Y Ruth es un gran ejemplo de esto, así que atención. Aparece un hombre en la historia llamado Boaz, que él decide comprometerse con el futuro de Noemí. Así que dice parte del capítulo diciendo, si me acompañan a verlo, que se levanta temprano y va a la puerta de la ciudad, que era un lugar sumamente importante porque era un lugar donde estaban los ancianos, que eran como las autoridades. Y dentro del contexto de la historia, pensemos que sería lo más parecido a una notaría que existe en la época, ¿ya? Entonces, quizás muy parecido como Punta Arenas, se levantó temprano para ir a la notaría, fila de 4 cuadras y media más o menos. Él llega a la puerta de la ciudad temprano a esperar al pariente redentor, que en el capítulo anterior veíamos que era la persona que podía comprar el terreno de Noemi. Es curioso que la Biblia no da el nombre de este pariente redentor. La Nueva Versión Internacional dice que dice amigo mío. Hay otras traducciones que sugieren que la mejor palabra original que ocupa la persona que escribe es fulano. ¡Hey, fulano! ¡Ven para acá! Dice que se reúne a conversar con vos, pero vos llama a 10 ancianos de la ciudad que sean testigos de esta negociación que van a hacer y que se presenta en el versículo 3. Dice que se sentaron a conversar alrededor de los ancianos. Y le cuenta que por razones obvias, Noemí necesita vender el terreno de su difunto marido. Y hasta aquí todo bien. El versículo 4, si tienes tu Biblia por ahí, él dice, ok, yo lo compro, yo lo redimo. Pero, ojo y fíjate lo que pasa en el versículo 5. El pariente redentor. La palabra que se ocupa aquí y que se ocupa mucho en la Biblia viene del hebreo goel, que es una palabra sumamente importante. ¿Cuál es el goel aquí? Al parecer este fulano, o este amigo mío, este pariente, iba a ser el goel que iba a poder
rescatar la tierra de su pariente Noemí. En la Biblia, cuando se habla del Goel, del Redentor, habla de varios roles que puede cumplir este Redentor. Uno de ellos es justamente rescatar el terreno de alguna viuda, pero también cumple una parte muy importante y hace referencia a lo que es conocido como la ley del levirato. ¿Ya? Pero eso lo voy a ver un poquito más adelante. Porque el versículo 5 justamente habla un poco de eso. Aquí vos agrega una nueva cláusula. Y dice, ok, pero si compras el terreno de Noemí, vas a tener que casarte con Ruth. Y aquí la cosa se pone un poco compleja. Porque aquí vos está haciendo referencia a lo que les contaba, a la ley del levirato. Ahora, ¿cuál es la ley del levirato? Los invito a que leamos Deuteronomio 25, del 5 al 6, que dice así: si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, ojo, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre de su hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Lo voy a dejar ahí. Aquí la cosa se pone compleja porque, pucha, para él como negocio voy a poder comprar un terreno, está bien, voy a redimir a una pariente cercana, todo bien. Pero cuando le dicen que tiene que tomar como esposa a Ruth, la cosa se pone compleja aquí. Esto trae otra implicancia. Recuerden que Ruth no era judía. ¿De dónde era Ruth? ¿Se acuerdan? Era moabita, una tierra que era enemiga de Israel y habían constantes guerras. No era la mejor nacionalidad para estar en ese lugar en Israel. Eh, pero esta mujer solo, aparte de ser israelita, este pariente no era hermano del esposo de Ruth. Y además, si es que la tomaba como esposa, tenía la obligación de darle un hijo. Y probablemente eso fue lo que complicó a este pariente, porque seguro él ya tenía hijos y tenía otra esposa. Y si bien en ese tiempo se permitía tener más de una mujer, el día de mañana él iba a tener que repartir su herencia, incluyendo también al hijo de Ruth. Así que él prefirió no hacerse cargo de esto. Y legalmente, si leemos fino, él tampoco tenía la obligación de aceptar esta cláusula que aparece en Deuteronomio, por la simple razón que él no era el hermano del esposo de Ruth. Aún así, desconocemos si con los años se agregaron más cláusulas a esta ley cívica, o simplemente vos se puso firme y estableció que la cláusula para comprar el terreno era también casarse con Ruth. No importa. El tema es que había que salvar a estas viudas. El compromiso de vos era redimir a estas dos mujeres que lo habían perdido todo. Pero, ¿quién estaría dispuesto a despojarse? Y piensen en esto. ¿Quién estaría dispuesto a despojarse de sus beneficios para compartirlo con estas mujeres? Ponte en el lugar de este pariente. ¿Te sacrificarías tú por una desconocida de la nación enemiga y que además ponga en riesgo la herencia de tu propia familia? Respetando la misma ley del levirato, el pariente se sacó una sandalia. Y esto lo exponía socialmente, pero aún así él prefirió exponerse a este tipo de humillación social y ser apuntado como un descalzo, porque las personas que no querían hacerse cargo de esta ley del levirato podían hacerlo, pero en aquel tiempo la viuda le sacaba una sandalia al hermano de su esposo y lo escupía en la cara. Y este hombre se iba sin una sandalia para la casa y toda la gente lo apuntaba como cobarde porque era un descalzo que había rechazado redimir la heredad de su hermano. Y él prefirió esto antes de exponer a su familia. Entonces, ¿qué pasa ahora?
¿Qué pasa con el Redentor? ¿Cuál va a ser el Redentor de Noemí y de Ruth? Y te invito a acompañarme en los versículos del 9 al 11. Fíjate, si estás con la Biblia ahí, entonces vos, con la sandalia en la mano de este pariente, delante de los 10 testigos, alza la voz y dice: Noemí y Ruth a la calle. ¿Nadie las quiso redimir? Amén. Oremos. Acabó el sermón. ¿Fácil o no? No. Todo lo contrario. Fíjate lo que dice el versículo 9. Hoy, dice vos, con ustedes testigo de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, ese era el nombre del esposo, Quilión y Mahlón, sus hijos, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con soledad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy ustedes son testigos. Qué tremendo. Aquí vos, un conocedor de la ley de Dios, hace referencia a esta ley del levirato que leíamos hace poco en Deuteronomio 25. Y fíjate lo que ocurre en este pasaje, es increíble. Tomándonos del sermón de la semana pasada, podemos ver cómo las malas decisiones de Elimelech de rechazar a Dios, de huir incluso a la tierra enemiga, Dios la está cambiando en resultados de bendición. Insisto, el destino de Noemí y de Ruth era pasar su vida viviendo en las peores condiciones, bajo grandes humillaciones y sometidas a un trabajo durísimo que era vivir de las obras de la cosecha. Pero aparece vos, el pariente redentor, que viene a liberar a estas mujeres de un destino fatal y las salva para que vuelvan a tener una vida social aceptable y económicamente digna, renunciando a sus propios beneficios. Ahora, fijémonos en palabras de bendición que son entregadas a vos por parte de estos ancianos que están ahí. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, que juntas edificaron el pueblo de Israel. Fíjate, aquí esta bendición va directamente sobre Ruth, sobre la mujer. Y reconocen el rol de la mujer de bendición en Israel. Fíjate eso. Raquel y Lea fueron esposas de Jacob. Aquí no están mencionando a Jacob, están mencionando a Raquel y Lea. Y los hijos que ellos tuvieron dieron nombre a las tribus de Israel, a la nación de Israel. Para los que están ajenos a esto, hablar de las tribus de Israel es como si nosotros hoy día habláramos de las regiones de Chile. Y ahora viene una bendición para él. Le dice: que sea su nombre ilustre en Éfrata y que adquiera renombre en Belén. Otra versión dice que adquiera riquezas y que sea célebre en Belén Éfrata. Se refieren a la misma ciudad. Una ciudad que nosotros hoy día conocemos, que en ese tiempo era un pequeño pueblo en Israel, y hoy día quizás es la ciudad más famosa del país acá en Occidente junto con Jerusalén. El versículo 12 lo vamos a dejar para después, porque acá vemos que hay un redentor. Vos y Ruth se casaron y tuvieron un hijo. Y eso trajo la descendencia tan esperada para Noemí. Se hizo justicia. Ahora me pregunto, ¿habrá pensado alguna vez Noemí o Ruth que eran parte del plan de Dios? ¿Habrán pensado que sus nombres se iban a inmortalizar en las escrituras? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros sentimos que Dios no está con nosotros. Y quizás a ti te ha pasado de sentir, ¿sabes qué? Dios no está acá, Dios no me quiere, no soy importante para Él. ¿Cómo un Dios que se preocupa de todo el universo se va a preocupar de mí? Eso no pasa. Bueno, también existe el otro extremo, que nos dicen que en el fondo toda la Biblia habla de mí y que yo y tú somos lo más importante en la interpretación de la Biblia. Pero en realidad, seamos honestos, la Biblia es la historia de Dios, donde Dios mismo se revela para que nosotros lo podamos conocer lo suficiente para que podamos alcanzar la salvación. Pero dentro de este contexto, de este Dios tan grande, hay una noticia maravillosa. Es que tú y yo somos parte activa de la misión de Dios, aunque nos cueste creer.
Vos fue usado por Dios para salvar a Noemí y Ruth, pero Noemí y Ruth también juegan un rol fundamental en la historia de salvación de Dios. Si bien nuestros nombres no van a aparecer en la Biblia, y sin duda, aunque no lo veamos y no lo creamos, somos parte de la misión de Dios y de alguna forma hemos impactado alguna vida o vamos a impactar una vida porque somos parte de esta misión de Dios. ¿Saben? Yo nunca voy a olvidar cuando el obispo Colin Basley, en un video que se hizo documental de la iglesia anglicana, contaba que estaba sentado en un peldaño de una escalera en una casa vacía, cuestionándose muchas cosas cuando había llegado a Chile. Pero alza una oración y dice: tú eres el Dios que de la nada hace todo. De la nada hace todo. Años más tarde, esa casa donde oró el obispo, tuvo que sufrir varias transformaciones para poder recibir la inmensa cantidad de creyentes que domingo a domingo comenzaron a reunirse en ese lugar. Y ahora ya no era una casita en una pequeña población, sino que se llamaba la Iglesia Anglicana San Lucas de la Florida. Una congregación que durante años ha servido para plantar muchas otras congregaciones en Santiago también. Sin ir más lejos, San Lucas de la Florida es la congregación que nos proveyó del pastor que tenemos actualmente, de Álvaro. Y gracias a la fiel obra también de nuestro obispo Colin Basley, muchos conocieron al Señor y muchas iglesias fueron plantadas en Chile. Y gracias a esas personas que conocieron al Señor en esta iglesia, muchos de nosotros escuchamos el Evangelio y hoy somos personas de fe, somos personas creyentes que hemos escuchado el mensaje de Jesús y hemos respondido a Él. Pero sabes, detrás de esta historia hay algo aún más profundo. ¿Es vos ese gran redentor? ¿Cuál será entonces el gran redentor que nos habla la Biblia? Porque si te das cuenta nos falta la mitad del pasaje. Y uno pensaría, bueno, acá Noemí y Ruth fueron felices para siempre. No. Sigue, fíjate en el versículo 12. Por medio de esta joven, sigue la parte de la bendición de los ancianos a vos. Y le dice que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar que le dio a Judá. Vos fue un tipo de redentor. Y el libro de Ruth nos muestra un tipo de redentor, un tipo de Goel. Pero vos no fue el Goel perfecto, no fue el redentor perfecto. Es interesante como el libro de Ruth, y si estuviste atento a los otros sermones que hubo las semanas anteriores, el libro de Ruth nos muestra la gracia. Uno decía, no, antiguamente la salvación era por obra, pero fíjate, aquí se muestra la gracia. Porque Ruth, a pesar de no ser judía, ser una moabita, vos la vio con gracia, la redimió, y gracias al sacrificio de vos, ella pasó a ser parte del pueblo de Dios. Y fíjate cómo se están refiriendo a ella, casi como una patriarca, que esa mujer, que era considerada indigna, que no pertenecía al pueblo de Dios, hoy pueda ser tal de bendición como fueron de bendiciones las patriarcas de la nación. Si te pones atención a este pasaje, Fares, que se nombra acá, fue un hijo de Judá, pero solo tuvo 2 hijos. Pero el número 26-22 dice que la descendencia de los hijos de Fares llegaron a contarse en un censo como 76.500 personas. Así de fructífera que sea la descendencia que Ruth le dé a vos. ¿Y sabes qué? Estas palabras de bendición fueron escuchadas. Porque del versículo 17 en adelante se habla de una genealogía. Y dice que Ruth tiene un hijo que se llama Obed, que fue el abuelo del rey David. O sea, la historia termina hablándonos de esta mujer desconocida que sufrió, pero que en realidad era la abuela del rey David, no era otra persona. Y la genealogía justamente, el versículo 17 en adelante, comienza con Fares, este patriarca de la tribu de Judá. Y sigue hasta el rey David, que nació también en Belén, y que ha sido el gran rey de Israel. ¿Y saben qué? El rey David
recibió una promesa que se encuentra en 2 Samuel 7. Yo sé que muchos lo han leído y dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono, dice el Señor, a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Ojo con eso. Será él quien construya una casa en mi honor. Yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Versículo 16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esa fue una promesa que el Señor le entregó a David. Y bien sabemos por la historia que Salomón, si bien construyó este templo en Jerusalén, no tuvo un reino para siempre. De hecho, el final de Salomón fue bastante malo, bastante denigrante, por decirlo menos. Y ni hablar de los hijos de Salomón, los siguientes reyes tuvieron unos reinados nefastos, que terminó con la nación destruida y con los sobrevivientes de Judá deportados a Babilonia. O sea, definitivamente este pasaje no está hablando de los hijos directos de David. Pero en medio de este panorama sombrío, cuando todo Israel años después estaba en Babilonia, estaba lejos de su tierra, su nación fue completamente destruida, no había nada de esperanza nuevamente, Dios levanta un profeta, levanta a Isaías, quien declara lo siguiente, un versículo que leemos siempre para Navidad. Isaías 9, 6 al 7 dice: porque nos ha nacido un niño que nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Nuevamente hace referencia a esta descendencia de David. Y nosotros ya sabemos de quién está hablando. Nosotros ya conocemos el final de la historia. Los evangelios, de hecho, justamente comienzan con una genealogía, Mateo y Lucas, donde mencionan a Fares, donde mencionan a Boaz, mencionan a Ruth, mencionan a David para indicar que Jesús es descendiente directo. Jesús es el verdadero Goel que viene a rescatarnos de nuestro verdadero gran problema. Enemigos de Dios, miserables a causa del pecado, sin posibilidad de que nosotros podamos redimirnos por la obra de nuestras propias manos. Y así como vos miró con gracia a Ruth la Moabita, de la misma forma Jesús nos ha mirado con gracia a nosotros, que no somos judíos, para darnos la salvación. Porque la salvación de Dios es para los judíos y para los gentiles. Eso es bíblico. Y eso, qué genial. Ya lo podíamos ver en el libro de Ruth. Así que, queridos hermanos, no importa la situación en la que puedas estar viviendo, no importa lo afligido, no importa las malas decisiones que has tomado en la vida, enfermedad o muerte, Dios nos está anunciando una esperanza aún más grande. Fíjate, hemos sido invitados a ser parte del reino de Dios por medio de Jesús. Nuestra ciudadanía está en el cielo y la promesa es vida eterna. Un lugar de paz y justicia donde no habrá más dolor ni enfermedad. No importa quién salga de presidente en nuestro país o en cualquier nación. Nunca ha existido un gobierno con estas características y nunca lo va a existir. Nunca va a haber un gobierno que nos dé la paz que Dios nos ofrece. Solo Jesús es el verdadero Redentor que nos puede ofrecer una verdadera paz, nos puede ofrecer una salvación del alma y vida eterna. ¿Y ahora cuánto nos cuesta esto? Nada. Así como vos se despojó de sus bienes para poder redimir a Ruth, de igual forma Jesús se despojó de su gloria. Se hizo hombre, murió en una cruz
pero resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Solo tienes que creer en lo que Jesús hizo y aceptar este sacrificio, porque Él es el verdadero Redentor. Jesús es nuestro Redentor. Los invito a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque desde los comienzos de las Escrituras tú nos has mostrado que hay salvación, que hay esperanza. Te pedimos, Señor, que podamos ser luz y poder hablar de este Redentor a nuestra gente alrededor, pero que nosotros también podamos aferrarnos a ti en estos momentos complejos, en estos momentos que nos cuesta creer, que nos cuesta aferrarnos a una esperanza porque vemos un panorama sombrío. Pero tú sí puedes ver más allá de nuestras narices, Señor. Y te pedimos que obres, primero que todo, por la salvación de nuestras almas y por la expansión de tu reino aquí en Chile y de donde nos estén escuchando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Al Señor nos aferramos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y bueno, vamos a cantar esta última canción, siempre pensando en el Señor, en nuestros anhelos y en lo que pedimos que el Señor también haga con nosotros. Nuestro hermano Sergio nos dirige.